Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Todos aquellos corazones, aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya como la audiencia conoce, el domingo pasado iniciamos con una serie de estudios titulado Las Fiestas Sagradas del Señor, y dando inicio con la primera fiesta que el Señor instituyó. Y esta primera fiesta tuvo su origen, su principio, su inicio, exactamente en el país de Egipto, en la ciudad de Egipto, cuando todavía el pueblo estaba cautivo y el Señor estaba a punto de sacarlo de la esclavitud. Pero antes, Rafael, queremos llevar a cabo un anuncio, y es acerca del Congreso Internacional que está pautado para el mes de julio. Está programado para el mes de julio. Así que desde República Dominicana le hacemos la invitación a cada uno de los hermanos, amigos y hermanas que nos escuchan y nos siguen, para que dentro de sus posibilidades hagan su preparativo y se den cita al lugar en Cundinamarca, San Francisco, Bogotá, Colombia. En Colombia, nuestra hermana República de Colombia. Allí estarán varios expositores que estarán exponiendo las palabras de Dios. Y la verdad que todo lo que se ha pautado, todo lo que se ha programado, es para que se haga un congreso tal cual como el Señor así lo preferiría. Así que esperamos que cada uno pueda hacer sus preparativos y pueda asistir a este maravilloso congreso. Así que, Rafael, estás invitado para este congreso. Así que vamos de todas formas a orar para que el Señor obre de manera maravillosa en la ejecución de este congreso, pero sobre todo para que su nombre sea altamente glorificado allí y que las personas asistentes puedan gozarse y fortalecerse de la palabra de Dios. Bien, un saludo a la hermana Paula, que se unió con nosotros vía la página de Facebook, a la hermana Dorothy, su hija también. Bendiciones y buenos días para ambas. En esta mañana vamos a dar un breve repaso acerca del estudio que tuvimos la semana pasada con relación a la fiesta de la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura, y entonces para dar continuidad a lo que es las fiestas de las primicias y su significado. De hecho, son tres fiestas en una, ¿verdad? El día 14 el Señor indicó de que se debía matar el corderito, ¿verdad? Que era podía ser un corderito como podía ser un cabrito, cualquiera de los dos que la familia quisiera elegir. Se mataba el día 14 en la tarde, precisamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque era el tiempo suficiente para entonces hacer los preparativos antes de la puesta del sol. O sea, desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol se hacían ya todos los preparativos de asarlo, preparar, o sea, hacer todo lo preparativo necesario para entonces el día 15 comerlo con pan sin levadura. Entonces al otro día 15 era un día de convocación, que ahí entonces se le daba el inicio para los 7 días que eran día feriado, día de fiesta para el pueblo. Se daba inicio para comer el corderito con los panes sin levadura hasta el día 21 del mismo mes. Entonces, este corderito que se mataba, el Señor había dado ciertas instrucciones, ¿verdad? De que no se le debía quebrar ni un solo hueso. No se le debía quebrar ni un solo hueso. También, si la familia era pequeña, debían unirse 2 familias o con su vecino más cercano, ¿verdad? Que fueran 2 familias pequeñas y comerse el corderito, o sea, compartir el corderito entre las 2 familias. Y así sucesivamente, o sea, tenían que ser equitativos en cuanto a la escogencia del corderito o del cabrito.
También este cordero representa de que no se le iba a quebrar ningún hueso, representa a Cristo, de que a Cristo no se le iba a quebrar ningún hueso en su muerte. Y vemos allí que cuando Cristo muere en la cruz y los dos ladrones al lado de él, a los dos ladrones le quiebran las piernas, la rodilla, ¿verdad? Para que terminen ya de morir, porque vamos a decir, la noche se acercaba, ya era tarde, y le quiebran las rodillas. Pero cuando van a donde Cristo, ya Cristo estaba muerto. Sí. Y lo que hizo uno de los soldados fue que le dio con una lanza en el costado. Le traspasó el costado. Y nota que con la lanza tampoco le quebró ningún hueso, no le hirió ningún hueso, sino que entró en un lugar vacío y de allí lo que salió fue sangre ligada con agua, porque ya su cuerpo estaba prácticamente vacío de sangre. Se había desangrado tanto en el lugar donde recibió los latigazos como en todo el trayecto del camino para llegar al lugar de la calavera desangrándose. Entonces, vimos la semana pasada, Rafael, de que la fiesta de la Pascua se mataba un corderito, un cabrito, que simbolizaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que había sido prometido. Pero vemos que no es el origen cuando se comienza a sacrificar corderitos, sino que ya desde antes se le hacían sacrificios en honor al Señor que simbolizaban a Cristo. O sea, ahí fue cuando se instituyó de manera ritual, de manera continua, de manera que todos los días se hacían los sacrificios, pero una vez al año se hacía ese tipo de sacrificio, que era una fiesta en específico, en esa fecha, en ese día, como el Señor lo instituyó. Pero sabemos que todos los días, todo el año, en el lugar santo del santuario se llevaban a cabo una serie de sacrificios, de ofrendas, etc. Pero esa fiesta era exactamente en esa fecha, en ese año. Perdón, cada año. Así que los panes y levadura, vimos la semana pasada de que representan a Cristo en la tumba, que los panes sin levadura se celebraban al otro día, o sea, el día 14 del mes de Abib o Nisan, según el calendario judío. Se celebraba el día 15. ¿Qué pasa? Que Cristo muere el día 14 de Nisan, tal cual como estaba instituida en la fiesta, porque era una profecía. Entonces, al otro día 15, Cristo reposa en la tumba. Y por eso la Biblia le llama que ese era un sábado grande. ¿Por qué era un sábado grande? Porque ese día era de santa convocación, porque se comían los panes sin levadura, se comía el corderito con los panes sin levadura, y Cristo en sí durmió en la tumba. Pero ese día exactamente era sábado semanal, aparte de ser un sábado ritual. Sí. O sea, se unieron los dos días de reposo, doble sábado. Por eso la Biblia le llama que era un sábado grande. Hay unas versiones que dicen que era un sábado de sábado. O sabatón. O sabatón, sábado grande. Entonces allí, ¿por qué? Porque era el sábado ritual y el sábado semanal del mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y Cristo descansó ese sábado. Mira qué profecía. Bueno, toda la profecía del Señor son exactas. Pero mira lo tremendo que tiene esa profecía. Y es de que Cristo reposó el día sábado por lo ritual, porque era un día de santa convocación, reposó en la tumba, pero también reposó por el sábado del mandamiento, según la ley de Dios, reposó en la tumba y su cuerpo no vio corrupción, no entró en un estado de descomposición, no entró en un estado de pudrición, o sea, no comenzó a pudrir. Le pasó a Lázaro, podríamos decir. Exactamente, como le pasó a Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días y dice la hermana que ya hiede, porque ya había pasado el tiempo o había llegado el tiempo de que su cuerpo comenzara a descomponerse. Pero hay algo muy interesante, Rafael, te doy la palabra en breve, sí, que quiero puntualizar con relación al tercer día que Cristo decía que iba a resucitar. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué razón? Hoy en día han salido o han aparecido ciertos grupos, ciertas personas que dicen que Cristo no murió el viernes, como indicaba la fiesta o como indicaba la profecía, sino que Cristo murió un miércoles. ¿Por qué ellos se pierden en este aspecto? Porque ellos comienzan a contar horas
pero Cristo en ningún momento dijo, yo voy a resucitar al tercer día, 3 días después de 24 horas. No, Cristo dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿a qué tercer día Cristo se refiere? Según la fiesta de la Pascua, el tercer día era el día de la fiesta de las primicias. El 14, que era el primer día, cuando se mataba el cordero, el 14 de Nisan, que fue cuando Cristo murió, el 14. Exacto. Al otro día 15, ¿verdad? Que era el día de los panes y levadura, que era convocación, o santa convocación, y el día 16 eran las primicias. Entonces, ¿cuántos días? 14, 15 y 16. Y a eso es que Cristo hace alusión cuando dice, y yo resucitaré al tercer día. ¿Pero al tercer día de qué? Al tercer día de la fiesta. Por eso, en ese tiempo era la fiesta de la Pascua, que era cuando Cristo iba a morir. Pero hoy en día se pierden, que dicen que no, porque como no era 3 días de 24 horas, se pierden en la profecía. Pero Cristo apuntaba, era según la profecía que ya se había dado, de que el 14, la muerte del Cordero, el 15, el descanso de los panes sin levadura, y el 16, la primicia. 3 días. No habla de 24 horas, sino de 3 días, según el orden de la fiesta como el Señor le había dado. Bien, entonces, viendo este punto de vista, es importante que podamos aclararle a las personas cuando quieran decir de que la Biblia se equivoca o que el conteo se equivoca cuando Cristo no resucitó el domingo. Entonces, si él murió el miércoles, no resucitó el domingo, ¿verdad? Porque entonces tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 5 días. Ahí tenemos 5 días. 5 días. Entonces, oye, la palabra de Dios no se puede equivocar así tan, ¿verdad? Se pasa el cálculo. Exactamente. Entonces, Cristo murió el viernes, que era el día 14 de Nisan. Reposó el día 15, que en ese entonces fue sábado, ¿verdad? Reposó, y al otro día, el tercer día, según la fiesta, resucitó tempranito de la mañana, según como estaba instituido las primicias. Entonces, viendo este repaso, podemos entrar entonces a lo que es, o a la parte que nos compete para el día de hoy, que es la fiesta de las primicias. Asimismo, entonces vamos a ir a Levítico, Rafael, Levítico 23. Quiero, antes de que lea allí, darle un saludo. Queremos darle un saludo al hermano Alfred, al hermano Ramón, al hermano Gustavo Molina. Un saludo para todos ellos. Bienvenidos y bendiciones para todos. Bien, ahora vamos a ir a Levítico 23 para ver lo que era la fiesta de las primicias, o la gavilla, como también se le llamaba. A los hermanos que nos siguen pueden buscar su Biblia y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Muchas gracias, Rafael. Aquí vamos a ver 2 cosas importantes o principales. La primera es que en el verso 10 nos indica cuándo el pueblo iba a comenzar a celebrar esta fiesta. Y nos dice que esta fiesta se iba a comenzar a celebrar ¿cuándo? Según el verso 10. Cuando hayáis entrado en la tierra. Cuando hayáis entrado en la tierra, porque en el desierto ellos no estaban cosechando nada. Exacto. Ellos no habían comenzado su ciclo agrícola, estaban en el desierto. Exacto. Y ellos estaban en tránsito, a ¿cómo se le llama? O estaban de pasada por allí, eran peregrinos. O sea, iban
camino a la tierra que el Señor le había prometido y a donde lo iba a llevar. Por lo tanto, el Señor le dice, cuando entréis a la tierra, ¿verdad? Cuando cosechen los primeros frutos, entonces me trae una ofrenda, una gavilla. O sea, mira que esta fiesta no se celebró igual que la fiesta de la Pascua, que la primera tuvo su origen allá antes de salir de Egipto, que representa la liberación del pueblo de Israel, porque la muerte de Cristo nos libera a nosotros del pecado, ¿verdad? Es nuestra liberación. La muerte del Cordero simbolizaba que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para sacarlo de allí a una tierra nueva. La muerte de Cristo nos liberta del pecado y nos prepara para llevarnos a una tierra nueva. Y estamos en el desierto actualmente, porque estamos en ese tránsito, estamos en ese camino para llegar a la tierra nueva. Lo mismo que el pueblo que se encontraba en el desierto, en tránsito, para llegar o pasar a la tierra prometida. Entonces vemos aquí que el sacerdote tenía que presentar esa primicia de los primeros frutos de la cosecha al Señor. Y nos dice el verso 11, él, o sea, el sacerdote, mecerá esa gavilla ante el Señor para que seáis aceptos, ¿cierto? Y nos sigue diciendo, la mecerá el día siguiente ¿al qué? Al sábado. Pero entonces podría decir que la fiesta siempre caía en sábado. No caía en sábado. Nos dice que era entonces, después del sábado, pero ¿a cuál sábado? ¿A qué sábado se refiere? ¿Sábado semanal? No, era el sábado ritual de los panes y levadura. Por eso es que cuando Cristo reposa, hay dos sábados. Cuando Cristo reposa en la tumba, hay dos sábados, el sábado ritual y el sábado semanal. Cuando el Señor se refiere aquí que era el día de reposo, se refiere al día de reposo de los panes y levadura, que era de santa convocación. No se podía trabajar ese día. Santa convocación para disfrutar de comer la carne del cordero y los panes sin levadura. Entonces, al otro día 15, solo que coincidencialmente, para mí, que para Dios no son coincidencias, sino propósitos, coincidencialmente para mí, en el día que Cristo muere, o en la fecha que Cristo muere, justamente el día de la primicia cayó domingo, un día después del sábado semanal. Mucha gente se podría confundir con esto, pero no es coincidencia. Entonces vemos aquí que esa ofrenda debía mecerse un día después del día de reposo, pero el día de reposo es el día de los panes y levadura, que era el día 15, que fue el día que Cristo reposó en la tumba. Entonces, dice el verso 12, el mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Señor como holocausto un cordero de un año. Esa ofrenda, ese sacrificio que se hacía el día de la primicia, se hacía a las 9 de la mañana, que era el primer sacrificio. La ofrenda se mecía y se presentaba al Señor, se cortaba, se cortaba, se llevaba, se cortaba a las 6 de la mañana, tempranito de la mañana, y se llevaba al templo. Y a las 9 de la mañana se mecía ante el Señor y se hacía el sacrificio en olor grato al Señor, y el Señor lo recibía. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde se cumple esto? Con Cristo, porque en Cristo tiene su cumplimiento. Exacto. Ahora, ¿dónde lo vemos? ¿A dónde los encontramos? Encontramos que para el sacerdote presentar la primicia ante el Señor, todos los años se marcaba un campo del cual se iba a escoger la primicia para presentarse al Señor ese año. Entonces el sacerdote iba, cortaba su primicia, la cortaban, la llevaban al templo a las 6 de la mañana y allí se presentaba. ¿Dónde se cumple en Cristo? Vamos a ir a Mateo. Evangelio de Mateo, y vamos a buscar allí el capítulo número 27. 27 del libro o del Evangelio de Mateo, y vamos a leer allí los versos 51 al 53. Léelo, Rafael. Dice de la siguiente manera. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí está. Dice que cuando Cristo muere, recuerda que hubo un temblor de tierra. Correcto. Un temblor de tierra tan fuerte que rasgó la cortina del templo. Las rocas también se partieron. Las rocas se partieron, la gente salió corriendo. Hubo una gran oscuridad y eso ya trajo tiniebla a la tierra. El sol oscureció, no quiso ver la muerte de su creador allí, la muerte de Cristo. Entonces, vemos allí que con ese temblor de tierra, dice que las rocas se partieron. La tumba de muchos santos que dormían se partieron, pero estos no salieron ahí. Ellos nada más se partieron las rocas. Pero cuando Cristo resucita, o cuando el Padre resucita a Cristo, Cristo resucita a estos santos. Exacto. Y ellos salen. Y nota que dice el verso 53, después, o sea, hace el énfasis. Sí. Porque podría entenderse de que la tumba se abrieron y ellos salieron. Sí. No, porque quien lo iba a resucitar estaba muriendo en ese momento. Exacto. Entonces, perdón, vemos entonces que luego que Cristo resucita, los resucita a ellos y entonces ellos dice que van a la santa ciudad. ¿A cuál santa ciudad? A Jerusalén, ¿verdad? Y comienzan a predicar allí, ¿verdad? Muchos santos. Y la hermana Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas y en Primeros Escritos, dice que estos santos que resucitaron, que salieron con Cristo, fueron mártires desde el primer hombre, o desde el Edén hasta Cristo. O sea, podríamos decir entonces que quién sabe si Juan el Bautista, eso es una suposición. Exacto. La Biblia no lo dice, ni el Espíritu de Profecía dice cuáles son. No da detalle. No da detalle. O sea, pero fueron mártires que murieron por el nombre de Cristo, o por el mensaje, por el Evangelio, murieron. Y estos fueron resucitados. Entonces, si podríamos decir, Miguel, ese es como, esos primeros muertos que resucitaron es como las primicias de aquellos que cuando Cristo venga van a resucitar todos. Correctamente, eso es una muestra, vamos a decir así, es una muestra, es una representación. ¿Qué pasó con esto? Es muy interesante, porque Cristo luego lo lleva al cielo. Sí. Cristo no lo deja aquí en la tierra, y eso está aquí en la Biblia, lo vamos a ver en breve. Estas personas que Cristo resucitó, ellos fueron a testificar. Nota que murieron por el testimonio, y ahora resucitan y siguen haciendo ¿qué? Testificando, y se van a la ciudad santa, Jerusalén, a testificar, a predicarle a la gente que el Mesías ha resucitado, Cristo ha resucitado, el que anunció resucitó, está vivo, etc. Por eso tú ves que cuando Cristo se reúne para despedirse, habían allí como 500 personas, 40 días después de él haber resucitado. Y tú te preguntarás, pero ¿y de dónde salieron tanta gente que creían? Cuando de repente pocas se veían que creían, según el relato que hace la Biblia. Sí. Pero no. Muchos de esta gente, o estas gente que resucitaron, fueron a Jerusalén a predicar de que Cristo había resucitado, que se había cumplido la profecía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Cristo resucita, nos vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a ver cuando una mujer va al sepulcro, bueno, María Magdalena, lo dice con nombre y apellido, María Magdalena. Lee por favor, hasta el verso 3. Del primero al 3. Ajá. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al cual Jesús amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Okay, déjalo acá. Vemos en el verso número 1 que dice que el primer día de ¿cuándo? De la semana. Nota que el Señor no deja nada pasar por alto. Todo lo que quizá a una persona le pudiera traer confusión, ya el Señor lo ha aclarado y lo deja bien definido. Dice el primer día de la semana, y todas las religiones cristianas coinciden de que Cristo resucitó el domingo. ¿Cierto? Incluso se celebra el domingo de resurrección, según la Semana Santa, como lo tienen instituido las religiones cristianas. Entonces, vemos que ese día tempranito de la mañana, María Magdalena va al sepulcro y encuentra que ya el cuerpo no está. Exacto.
pero dice que tempranito, aún era oscuro, dice, siendo aún oscuro. Y esa hora muy oscura era exactamente en la hora que el sacerdote iba a cortar la primicia para presentarla ante el Señor, antes de que dieran las 9 de la mañana, para que a las 9 de la mañana se meciera y se presentara ante el Señor con el sacrificio del cordero que se hacía a esa hora. Entonces, todo coincide. Vimos ya dónde se marcó el campo. Vimos que Cristo que Cristo resucitó. Pero ¿cuándo Cristo es la primicia? ¿Dónde encontramos que Cristo es la primicia? Hay varias citas. Y esta la vamos a encontrar, o la primera, la vamos a encontrar en el verso 16 del mismo capítulo y el verso 17. ¿Qué nos dice? Dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Ajá. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mira lo que ella va a abrazarlo, ¿verdad? Le tenía una gran estima y ella va, oye, emocionada, gozosa, feliz, wow, está vivo. Fue con ímpetu a abrazarlo y Cristo la detiene con un ademán, me imagino, no me toques, que aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nota que él va al Padre y se presenta. Él va al Padre y se presenta para ver si ese sacrificio había sido aceptado, si el Padre aceptaba ese sacrificio. Y nota que él le dice, anda, ¿verdad? No me detengas porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, dice a mis hermanos, me dice Cristo, a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, que ahí hay otra enseñanza que ahora mismo no la vamos a tocar. Dice que subo a mi Dios y a vuestro Dios. Pero nota qué dice el verso 19. ¿Qué dice el verso 19? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Nota que vuelve aquí en el verso 19, hace el énfasis el primer día de ese mismo día, exactamente al atardecer, ya poniéndose el sol. Cristo, el mismo día que resucita, tempranito, luego que habla con María, asciende al Padre. Exacto. Va al Padre y el mismo día regresa a la tierra. ¿Por qué? Porque a partir de su resurrección comenzaba a contarse otro periodo profético. Justamente desde el mismo día de su resurrección comenzaba a contarse otro periodo profético que duraba exactamente 50 días. Que entonces se celebraba otro acontecimiento a los 50 días. Cristo regresa el mismo día nuevamente y se junta otra vez con los apóstoles y comienza a dar las evidencias de que es Él, de que ha resucitado, le muestra las llagas, le muestra las heridas, le muestra las marcas de los clavos, etcétera, para que ellos crean, para que ellos comprendan de que en su mente reflexionen y repasen las profecías que estaban dichas por los profetas, etcétera. Pero bueno, ya vemos allí que Cristo fue y se presentó. ¿Quién es la primicia? Cristo. Es el primero que se presenta ante el Padre, muestra su sacrificio. Pero los que resucitaron con él ese mismo día no subieron con Cristo, sino que se fueron ¿a dónde? A la ciudad. Se fueron a la ciudad, a la santa ciudad, a Jerusalén a testificar, mientras Cristo va y se presenta al Padre. Entonces, ellos no son la primicia, sino que Cristo es la primicia. Y lo vamos a ver ahora en Corintios. Okay. Corintios. Primera carta a los Corintios. No sé si vamos un poquito rápido, o si los hermanos que nos están escuchando, nos están siguiendo, están yendo a la misma velocidad, lo están captando, pero bueno, pueden ir anotando las citas y repasarla después y hacer las comparaciones, o pueden llamar también y hacer sus preguntas al número 809-565-1463. Pueden llamar y presentar sus inquietudes o hacer sus preguntas. Corintios capítulo 15, primera de Corintios 15, y vamos a leer allí desde el verso 20 al 23. Dice así.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo es? Primicia. Primicia. ¿Quién Primero. fue? ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es la primicia de los que, de los que ya han muerto. Sigue leyendo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Exactamente. Nota que aquí hay dos puntos de suma importancia. Nota que Cristo, porque Cristo dice, por cierto, Cristo resucitó de los muertos. ¿Y fue hecho qué cosa? Primicia de los que durmieron. Cristo es el primero. Y tú me dirás, pero hay algunos que resucitaron primero que él. De hecho, él mismo lo resucitó. Le resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, a Moisés, etc. Pero no. Se refiere a que en cuanto a, ¿cómo se llama? Según el orden del plan de redención, exacto, Cristo es la primicia. De hecho, desde que se hizo el pacto en el cielo, a Cristo ya se le consideraba como muerto, porque una vez se pactó eso entre el Padre y el Hijo, ya eso era un hecho. Por eso es que dice Apocalipsis de que Él fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Pero sabemos que físicamente no fue muerto antes de la fundación del mundo, sino que el pacto ya se había hecho desde antes de fundarse el mundo y ya para Él era un hecho. Ya estaba profetizado. Exactamente. Cuando Él muere en la cruz es sencillamente ya la muerte física, para dar cumplimiento a la profecía de la palabra. Entonces vemos aquí de que Cristo es la primicia y nota el orden. Primero Cristo, que es la primicia, ¿verdad? Y luego entonces aquellos que han de resucitar con Cristo cuando Él venga. ¿En cuándo? En su venida. En su venida, en el segundo advenimiento. Por lo tanto, ese grupo que Él resucitó, cuando el Padre lo resucitó a Él, es una representación, una muestra, una pequeña evidencia de todo lo que han de resucitar y de todo lo que Él ha de salvar por su sacrificio. Amén. De hecho, cuando Él asciende al cielo, luego de los 40 días de haber resucitado, entonces sí Él lleva consigo ese grupo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia de que eso es así? Ya esa era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, pero la hemos visto. ¿Dónde está? ¿Cómo la encontramos? Sí, está en Salmos 68, 18. Vamos a ver. Salmos 68, 18. A los hermanos, por favor, pueden buscar la cita. Salmos 68, 18. Noten lo que dice allí. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ya, que es la abreviatura, la forma corta de Yahweh o el nombre de Dios. Así que vemos allí, pero hay otra cita en el Nuevo Testamento que le da cumplimiento a esta profecía, porque en Salmo es una profecía, porque aún no se ha cumplido. Ahora, en el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento. ¿Y dónde los encontramos? Vamos a ir a la carta de los Efesios, capítulo 4 y el verso 8. Carta a los Efesios, capítulo 4 y el verso 8. ¿Qué nos dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Seguimos. Lee el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Exactamente. Entonces aquí vemos, dice que cuando él subió a lo alto y llevó consigo ¿a quién? La cautividad. ¿Y cuál es la cautividad? ¿Qué es el que está, cuál es el que está cautivo? El que está en la tumba. ¿Verdad? El que está en la tumba. Cuando una persona muere, va a la tumba, se mantiene cautivo allí, pero es libertado si Cristo lo liberta. Y Cristo libertó a ese grupo cuando Él resucitó, lo levantó de la tumba. Y cuando Él asciende al cielo, después de los 40 días, entonces lo lleva consigo y lo presenta al Padre como muestra
de la gran muchedumbre que ha de resucitar y ha de llevar al cielo en su segundo advenimiento. Pero Él primero, Él es la primicia. Cristo es la primicia. Él es quien se presenta al Padre y el Padre acepta ese sacrificio. Y el mismo día entonces regresa a la tierra para acompañar a los apóstoles, para enseñarle, para decirle lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Pero Cristo es la primicia y Él es que se presenta y luego entonces Él presenta al grupo que Él resucitó por el sacrificio en el día 14 de Nisan, que fue cuando Cristo muere, resucita el 16 del mismo mes. Vamos a ir a una breve pausa y en breve regresamos para seguir dando algunos detalles acerca de estas fiestas. No se vayan. Hay una parte que habla de que para que en todo tenga la preeminencia. ¿Dónde que está esa? Para que en todo sí. ¿Dónde es? Aquí yo creo que en Colosenses 1:18. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Exactamente, que el primogénito es el primero, es lo mismo que primicia, que es lo primero que se coge. Muy bien, léete esa cita cuando volvamos de regreso. Eso es interesante. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias a los hermanos, ya estamos de regreso nuevamente en el aire. A los hermanos que nos siguen vía la página de Facebook, queremos nuevamente informarle acerca del congreso que está pautado para el próximo mes de julio, que se ha de celebrar en Cundinamarca, Colombia. Así que le extendemos la invitación para que hagamos los preparativos necesarios y podamos estar allí en ese magno evento para glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos llevando a cabo y presentando nuestro programa, El Pregonero de la Verdad, desde Santo Domingo, República Dominicana. Nos encontramos en cabina, Miguel Cabrera, un servidor, y Rafael Morillo, otro servidor del Señor. Amén. Así que estamos dando continuidad a lo que son una serie de estudios de las fiestas sagradas del Señor. Nos encontramos estudiando, Rafael, lo que son 3 fiestas en una, por así decirlo, lo que se le llamaba la fiesta de los panes y levadura o la fiesta de la Pascua, el Pesach, que también está la fiesta de las primicias, que es la que estamos dando detalles en el día de hoy. Vimos de que Cristo es la primicia, que fue quien resucitó de los muertos primero, luego levantó un grupo con él. Él asciende el mismo día de la resurrección al cielo, al Padre, luego regresa ese mismo día al atardecer, y entonces 40 días después, Él asciende al cielo y lleva consigo un grupo que es una representación de todos aquellos que hemos de resucitar o que Él nos resucitará de los muertos para llevarnos al cielo por un tiempo determinado, llámese 1000 años como habla Apocalipsis. Y luego entonces regresaremos a la tierra nuevamente con Él en la Santa Ciudad para disfrutar de una tierra edénica para siempre. Así que ese es el orden como Cristo ha de hacerlo, y esperamos que tanto nosotros acá como todos aquellos que nos escuchan podamos estar dentro de esa gran muchedumbre que Cristo llevará a la Canaán celestial. Así que Rafael, tú nos tienes una cita y comentario. Vamos a ver. Sí, Miguel, corroborando lo que habíamos leído, de que primero Cristo, según el orden, luego, o sea, que Él es la primicia. Exacto. Y luego de los que durmieron en Él. Correcto. También podemos ver esa parte en lo que es en el libro de Colosenses 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy O sea, bien. ahí podemos ver que Cristo es el primero. Y también Apocalipsis nos dice, yo soy el primero y el último. Y el último, O sea, correctamente. Aquí vemos en este verso de que Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos, hablando de la resurrección, ¿verdad? De los muertos, tanto a lo que es el plan de redención, que era, el plan era su muerte, pero también para la resurrección, que Él es quien da vida, ¿verdad? Y vimos que Él levantó a Moisés antes de que sufriera la muerte física. Por lo tanto, Él es el dador de la vida. Él fue quien nos creó a todos, ¿verdad? Él es el intermedio por el cual el Padre obra y hace todas las cosas. Y Cristo es nuestra primicia. Y gloria a Dios por eso, porque si no fuera, entonces nuestra resurrección estuviera en peligro. Por lo tanto, al Cristo vencer y cumplir todas las palabras de Dios como estaba pautado, pues entonces Él nos garantiza a nosotros de que nos podrá resucitar en el día postrero o en la primera resurrección. Así que vemos acá de que todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra con Cristo. Las fiestas tienen unas características muy interesantes y es bueno que los amigos y hermanos entiendan esto y lo reflexionen. ¿Qué es lo interesante que tiene esa característica? De que aparte de ser profecía, tenían un otro cumplimiento. Primero se cumplían en lo que era la práctica física, o la práctica, lo ritual, el sistema ritual de lo que se hacía. Luego entonces se cumplen en Cristo, pero lo vamos a ir viendo por parte. Ahorita mencionamos de que a partir del día de la resurrección de Cristo comienza otro periodo profético que tiene cumplimiento 3 meses después de que el pueblo salió de Egipto. Tiene su cumplimiento. Entonces este cumplimiento comienza a correr cuando Cristo resucita, cuando se presenta la primicia. A partir de ahí comienza un conteo para que ésta tenga un cumplimiento 50 días después, que es la próxima fiesta que vamos a ver ya el próximo domingo. Así que vimos cómo se cumplen estas 3 fiestas. La Pascua, que es la muerte de Cristo, el día 14 de Nisan. El día 15, los panes sin levadura, que era día de Santa Convocación, ¿verdad? Y allí no se trabajaba, era un día de reposo, era un día sábado, era un día que no se hacía labor en el pueblo. Entonces, el día después del sábado, que era el día después de los panes sin levadura, o sea, el día 16 de ese mes, entonces se presentaba las primicias ante el Señor. Pero esta no tiene la misma característica que tienen las 2 anteriores, sino que esta se comenzó a llevar a cabo cuando el pueblo entró a Canaán y cosecharon los primeros frutos. O sea, cuando ellos comenzaron a cosechar, entonces allí el Señor le exigió que presentaran una primicia, una gavilla ante el Señor. No así con la Pascua, que esta tuvo su inicio en Egipto, y los panes sin levadura, que fue con... Pero luego la primicia entonces se practica ya en Canaán. Pero qué interesante que la primera celebración de las primicias se hizo en Canaán. Y eso conecta con otra de las fiestas que se ha de celebrar, no en la Canaán terrenal, sino en la celestial. Pero esa ya viene después, porque cada una de estas tienen una estrecha conexión. Cada una de las fiestas tienen una estrecha conexión, una prepara a la otra. Por eso vemos que la fiesta de la Pascua se mataba el corderito el día 14, pero ese corderito que se mataba el día 14 se comía al otro día 15, con los panes sin levadura. Pero el día 16, pasado ese día, cumplido ese día, entonces se presentaba la gavilla al otro día seguido. Pero a partir de ese día, del día 16, de presentar las primicias, comienza a correr un periodo profético que da para que inicie otra fiesta, o para que se celebre otra fiesta. O sea, es una cadena, hay una conexión de una con la otra. La palabra de Dios, asimismo, es una cadena, que cada eslabón unido, entonces completa esta cadena. Muy interesante y muy importante. Por eso es importante que cuando estudiamos
cuando leemos la Biblia, debemos meditar en ella, meditar en ella, pensar en lo que leímos, pensar en lo que estudiamos, para entonces comenzar a analizar y unir un eslabón con el otro. Como dice una cita bíblica, un poquito aquí, y un poquito allá, renglón tras exactamente. renglón, línea sobre línea. Correctamente. Entonces, eso nos da a nosotros, cuando nosotros reflexionamos en la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella, el Señor nos da el entendimiento. El Señor nos da la aclaración que puede existir en nuestra mente o cualquier duda que podamos tener. Rafael. Sí. Quería también, Miguel, hacer como un comentario, por ejemplo, del tema de las primicias. Okay. Sabemos que allá se celebraba como algo ya físico y sí, esa fiesta, ritual. Exactamente. Entonces, esa fiesta tenía un cumplimiento en Cristo. Correcto. O sea, todos apuntaban a Cristo. Pero hay algo más también. Si relacionamos esta fiesta con algo que pasó en el principio, con Caín y Abel, no sé si recuerdan el momento, es en Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que en contraste con la ofrenda que trajo Caín y la que trajo Abel, Abel dice que trajo de lo primero, de lo primogénito, de sus ovejas, de lo mejor, de lo más gordo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros pongamos a Él en primer lugar, que le dediquemos nuestras primeras horas de la mañana, para que el Señor siempre tenga la preeminencia en toda nuestra vida. Amén. Que aparte de teoría, que haya práctica, pero que la práctica sea de calidad. Así es. Que el tiempo que le dedicamos a Él sea de calidad, sea nutritivo, sea de bendición, que sea algo que realmente lo dedicamos para quien lo merece, que es el Señor. O sea, no es solamente, por ejemplo, el Señor tenía sus exigencias y la tienes aún. En cuanto a lo ritual, tenía sus exigencias, que el corderito no debía tener mancha alguna, no debía ser enfermo, no debía estar cojo, no debía tener herida, no debía tener problemas en la vista, o sea, tuerto, ni nada por el estilo, ni ciego, nada de eso. O sea, era un corderito puro, era un corderito limpio, sin mancha, sin tachadura, etc. O sea, él tenía sus exigencias y aún sigue teniendo las exigencias, que nuestro corazón pueda llegar a ser puro, pero eso lo hace Él en nosotros, pero nosotros tenemos que dar la oportunidad para que Él lo pueda hacer en nosotros. Así que, Rafael, ya el tiempo se nos ha ido. Quizá el próximo domingo podamos dar un brevísimo repaso de lo que vimos hoy para que la gente pueda seguir el hilo e inclusive tenemos que iniciar en donde concluimos hoy para darle continuidad a la próxima fiesta que se avecina. Y la próxima fiesta, para que los hermanos se vayan preparando, es la fiesta del Pentecostés. Ahí vamos a ver el significado de Pentecostés, qué tiempo duraba para prepararse esa fiesta, en qué mes caía, qué significaba, con qué estaba relacionado, cuándo hubo el primer Pentecostés, etc. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a explicar todo esto acerca de la fiesta del Pentecostés. Amén. Así que ya el tiempo se nos ha ido. Sí. Vamos a darle la gracia a los hermanos, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros. Una bendición para cada uno de ellos. Espero que estos estudios les sean de mucha bendición. Esperamos que el Señor pueda obrar de manera maravillosa por medio de su palabra, por medio de su espíritu, en cada uno de los corazones que escuchan, y que el Señor nos pueda dirigir para seguir llevando a cabo estas prédicas, estos estudios, estas enseñanzas. Que el Señor nos instruya a todos. Vamos a concluir con una oración. Y Rafael, se le tan amable, por favor. Sí. Cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre desde ahora y por siempre. Gracias, Señor, por este maravilloso mensaje, por tu palabra. Ayúdanos a, como dice en tu palabra, que el que lea entienda. Ayúdanos a entender esto. Amén. Estas verdades que tienen un cumplimiento en tu Hijo amado, que nos sirvan de bien,
que podamos ver tu verdad y tú nos puedas santificar en la verdad. Amén. Bendice a todo el que escuchó este programa, al que no lo pudo escuchar también, y sé con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un feliz día para todos. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto